Muy buenos días, soy el docente en línea César Augusto Flores Barrientos de la Universidad Abierta de Distancia de México. Nos encontramos en la clase de Estadística Básica y esta es nuestra videocápsula número 1, cómo evitar el plagio, uso de citas y referencias. ¿Por qué vamos a tratar este tema al inicio de la materia? Porque en nuestras diferentes actividades, evidencias de aprendizaje, pues vamos a tener que redactar, vamos a tener que buscar información en Internet y tenemos que conocer la forma correcta de compartir esta información para evitar cometer plagio. Recuerden que el plagio tiene penalizaciones dentro de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Muy bien, para iniciar, ¿qué es el plagio académico? Vean este texto, dice, cuando se habla de plagio académico, se hace referencia al copiado y presentación del trabajo académico realizado por otros como si fuese obra propia. Es decir, se alude directamente al robo de ideas, textos, métodos, mecanismos, diseños y en general de todo aquello que pueda ser considerado como propiedad intelectual académica ajena. Entonces, cuando nosotros tomamos un texto que alguien más escribió y lo ponemos tal cual, estamos cometiendo plagio. Pero también podemos cometer plagio de forma inconsciente cuando leemos información y después la escribimos con nuestras propias palabras. Sigue siendo plagio. ¿Por qué? Porque no es información que yo descubrí, sino que es información que estoy tomando de alguien más, lo estoy diciendo con mis palabras, pero es información de alguien más. Entonces a veces creemos que por escribirlo con nuestras propias palabras deja de ser plagio. Y eso es un error, sigue siendo plagio. Ojo, aquí he puesto esta marca en rojo de advertencia porque lo que estoy cometiendo en este momento, y vean, es de forma inconsciente, también es un plagio. ¿Por qué? Porque solemos pensar que tan solo con colocar en las referencias bibliográficas, por ejemplo, acá está Hernández IM 2016, el plagio académico en la investigación científica, consideraciones desde la óptica del investigador de alto nivel, perfiles educativos, es el nombre de la revista, número, volumen y las páginas. Pensamos que tan solo con poner en referencias de dónde tomé esta información, con eso es suficiente para que esto deje de ser plagio. Ojo, esto sigue siendo plagio. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo lo ponga en las referencias, quien esté leyendo mi trabajo no sabe que este texto en específico de qué referencia lo tomé, ¿sí? Y entonces alguien podría pensar, ah, pues es de la autoría de quien está presentando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Para que no sea plagio, nosotros tenemos que hablar de dos tipos de citas. Y aquí vamos a ver qué es una cita. Una cita es cuando nosotros, dentro del texto, damos a conocer que esa información o es nuestra, o no lo es, o es de otro autor, o es tomada literalmente, así como lo escribió el otro autor, yo la estoy tomando, o la estoy dando con mis propias palabras. Y por eso hablamos de dos tipos de citas, textuales, cuando es exactamente como lo dijo el autor, y por paráfrasis, cuando parafraseamos, lo decimos en nuestras propias palabras. Vean esta imagen, nos habla de las ventajas de una cita, facilita la identificación y el acceso a los datos para localizar, validar y reutilizar la información. Cuando yo pongo una cita, puedo decir, ah, voy a validar quién es el autor de esta cita, voy a localizar de dónde viene esa información, de qué año, de dónde es el autor, y voy a poder reutilizarla. Ah, a mí me gustó mucho esa información que este autor está diciendo, y ya sé que la está tomando de alguien más, ahora yo también la puedo tomar porque sé quién es el autor original. Son fuentes de información muy útil para los lectores que quieren ahondar en el tema del trabajo. Quizás yo definí qué es el plagio, pero ustedes quieren saber más sobre el plagio, pues se pueden ir al artículo original. Favorecen la transparencia de la investigación científica. ¿Por qué? Porque doy a conocer quién es el verdadero autor de esa información. Desde el punto de vista ético, todo autor tiene la responsabilidad de indicar las fuentes de información y los métodos procedentes de otras investigaciones. Ojo, vean que de nuevo aparece este icono de que estoy cometiendo plagio. Porque también de forma inconsciente, cuando hacemos alguna actividad en la que se nos pide hacer unas diapositivas, un video, etcétera, y usamos material gráfico, recuerden que el material gráfico también tiene autor. Y si yo no hice la imagen y la estoy copiando y pegando, estoy cometiendo plagio. Entonces, tan solo con poner la fuente de esta forma, poner de dónde fue tomado, la dirección de internet,
nos evitamos el plagio con las imágenes. Entonces, esto sería lo correcto, colocar el enlace del cual yo tomé esta imagen, porque no es una imagen que yo haya realizado. Y aquí vamos a hablar de qué son las citas textuales y por paráfrasis. Las citas textuales ustedes las van a identificar porque van a ver el uso de las comillas. Cuando ustedes vean comillas al inicio y al final, esto me está diciendo, esto es textual. Lo tomé de otro autor tal cual él lo escribió. Y van a ver que al final de las comillas encuentran entre paréntesis los apellidos del autor, coma, el año, coma y a veces la página. Actualmente en la séptima edición del Manual APA, recuerden que el manual APA, más al rato vamos a hablar de esto, aquí tenemos el manual APA original, nos habla de cómo hacer estas citas. En la séptima edición ya no es obligatorio poner la página de la cual se tomó una cita textual, simplemente el apellido, coma y el año del documento. ¿Esto qué me indica? Esto me indica que todo este texto, cuando está entre comillas, fue tomado de un autor y aquí me dice quién es el autor de ese texto. Esto es una cita textual. Cuando copiamos y pegamos tal cual está en un libro, en una página web, en una revista científica, etc. Aquí vemos otra cita textual. También otra forma de poner al autor, en lugar de ponerlo entre comillas, es ponerlo dentro del texto. Vean acá qué se hace. Según Flores, Canin y Kautz, significa que son tres los autores, y entre paréntesis el año. Esta es otra forma. También podemos poner según Flores, Canin y Kautz, quienes en 2004 investigaron tal cosa, y entre comillas el concepto que investigaron, por ejemplo. Esa es otra forma de poner una cita. En este caso ya no es necesario al final poner entre paréntesis el apellido o los apellidos, porque en este caso son tres autores, coma y el año. ¿Por qué? Porque ya lo puse dentro de mi texto. Son dos formas de referenciar y ambas son correctas bajo el formato APA séptima edición. Y por último, una cita por paráfrasis es el párrafo que tenemos acá abajo. Vean que en ningún momento encontramos comillas en el texto, pero sí al final, entre paréntesis, encontramos los apellidos de los autores. Aquí me dice que son dos autores, Barniol y Zavala. Solo se pone un apellido de cada autor, coma y el año, 2014. Esta es una cita por paráfrasis. ¿Qué me indica esto? Que el autor leyó a Barniol y Zavala o un trabajo o un libro. Tendríamos que ir a las referencias para ver si es trabajo, libro o una página web o cualquier otro recurso. Lo leyó y de lo que Barniol y Zavala dijeron, con sus propias palabras, él está expresándolo en este párrafo. Esas son las citas. Entonces, si quisiéramos evitar el plagio en esta primera diapositiva que yo tengo acá, y que les dije que salió del autor, aquí lo tenemos, de Hernández, lo único que tendría que hacer es poner Hernández, 2016 al final de mi texto y además, como es una cita textual, ponerlo entre paréntesis y con esto ya estoy evitando el plagio. En este momento, esto dejó de ser un plagio porque yo ya estoy dándole, ya estoy reconociendo al autor que es Hernández y el año en el que lo dijo en 2016. También recuerden que había otra forma. Podría haber dicho, Hernández en 2016 definió el plagio como, y listo. En ese caso quitaríamos esto y quedaría de esta forma. Hernández en 2016 definió el plagio académico como cuando se habla, etcétera, etcétera. Esa es otra forma. También pude haber omitido el año Hernández y ponerlo entre paréntesis. Definió el plagio y también es una forma correcta de hacer una cita textual. Recuerden, tenemos citas textuales y citas por paráfrasis. Las de paráfrasis también lo podría hacer así y entonces escribir esto con mis propias palabras. O escribirlo con mis propias palabras y hasta el final poner entre paréntesis Hernández, 2016 y quitar esto de que Hernández en 2016 dijo tal cosa. Esas son las citas. Muy bien. Déjenme quitarlo. Entonces ya hablamos de la cita, pero toda cita que yo utilice o haga en un documento
al final debemos de poner las referencias. ¿Qué son las referencias bibliográficas? Pues es la información que me dice cuál es la fuente de la información que yo utilicé en el texto. ¡Ojo! No podemos poner referencias que no se usaron en el texto. Ese es otro grave error que cometemos. Tal vez yo leí 20 libros de estadística, pero en mi tarea o en mi trabajo no cité ninguno, no puse una cita textual o una cita por paráfrasis de alguno de esos libros, entonces no tenemos por qué ponerlos en las referencias bibliográficas. Solo se colocan referencias bibliográficas de aquellas fuentes que aparezcan citadas en nuestro trabajo, ya sea por citas textuales o por citas por paráfrasis. ¿Y cómo hacemos una referencia? Existen muchísimos estilos para referenciar y para hacer citas. El que nosotros estamos usando en la Universidad Abierta y a Distancia de México es el famoso estilo APA. ¿Por qué se llama APA? Porque es de la American Psychological Association, la Asociación Americana de Psicología. Y entonces, este manual, que es el manual APA, no solo nos habla de cómo hacer citas y cómo hacer referencias, nos habla de cómo se haría todo un documento, ¿sí? Por eso el manual es tan grande. Ustedes no necesitan leer todo el manual. Más adelante les voy a dejar un enlace que nos habla solamente de citas y de referencias. Y no es el único estilo que existe. Existe el estilo de Harvard, existe el estilo APA que ya hablamos, el estilo MLA y también el estilo Chicago. Y hay muchísimos otros como el AMA, por ejemplo, que también son estilos para referencias y citas. Y en general, para construir todo un documento académico o de investigación. Muy bien, la bibliografía bajo el formato APA de la séptima edición tiene algunos elementos que tenemos que tomar en cuenta. Hay muchísimos, pueden hacer referencias de videos, incluso el manual APA nos habla de referencias para TikToks, para páginas web, para artículos de revistas científicas, para artículos de otro tipo de revistas, para periódicos, para libros, para páginas web. Sin embargo, normalmente en el ámbito académico nosotros vamos a usar generalmente estos tres, para revistas, para libros y para páginas web. Entonces vamos a ver los tres formatos y también para videos. A veces ustedes pueden ver un video que les sirvió para entender un tema y lo citan en el trabajo, pueden ponerlo como una referencia también, como una referencia bibliográfica el video. Para revistas, lo primero es el autor, punto. Después, entre paréntesis, colocamos el año, solo el año, no la fecha en la que revisamos el documento, simplemente el año en el cual se publicó el documento o la página web. Punto, título, punto, nombre de la revista, porque recuerden que estamos viendo desde la revista en este momento, coma, volumen y entre paréntesis el número, coma, páginas, punto, el URL o el DOI del documento. Si mi documento no tiene URL porque yo tengo la revista en físico, pues no se pone URL ni DOI. Pero la mayoría de las revistas que ustedes van a utilizar, pues van a salir de algún documento en Internet. Entonces hay que poner el URL. Eh, Ojo, más al rato vamos a hablar de cómo se ponen los autores porque no es el nombre completo. Y algo muy importante, entre la versión número 7 y la versión 6 de APA cambió esto principalmente, que después de volumen y número sea una coma. En las versiones anteriores eran dos puntos. Y en las versiones anteriores también para poner el URL era recuperado de y la dirección web. Actualmente no, es simplemente el URL. Para libros, vean que es muy parecido. Iniciamos con autor, punto, entre paréntesis el año de la edición, punto, título, punto, y lo que cambia es que como no es una revista, pues simplemente va el nombre de la editorial. Punto, el DOI o el URL en caso de que ustedes usaron un recurso que obtuvieron de Internet. Para páginas web, autor, punto, entre paréntesis año, punto, título, en cursiva, punto, y la URL de la página web. Para videos es muy parecido. Autor, punto, ojo, aquí hay un cambio. En lugar de solo poner el año, se pone año, coma, mes y día. 2022, noviembre 5, por ejemplo. Punto, título, punto, entre corchetes, video,
punto fuente. Ejemplo, si el video lo obtuvieron de YouTube, en fuente iría YouTube. Punto la URL, la dirección web de donde ustedes tomaron el video. Y aquí viene una nota muy importante. Para autores, iniciamos con los apellidos. Solo el primer apellido se escribe. Ejemplo, yo me llamo Flores Barrientos. Si usaran algún documento, algún escrito que yo hice, solo podríamos Flores, solo Flores. Y de ahí las iniciales. B de Barrientos. Y las iniciales de mis nombres, C de César y A de Augusto. Pero no se escribe el nombre completo. Primer apellido e iniciales. El primer apellido se separa con coma. En mi caso sería Flores, coma, B de Barrientos, punto, C de César, punto, y A de Augusto, punto. Así se escribiría si yo fuera el autor. Vean, aquí hay un ejemplo. Muñoz, Lerdo, Pablo, José. Solo el primer apellido, Muñoz, lo separamos con una coma, y de ahí las iniciales del segundo apellido, Lerdo, punto, P de Pablo y J de José. Y si hubiera un segundo autor, coma al final de la última inicial y repetimos. Coma al final de la última coma y si hubiera un tercer autor, lo mismo. Vean, aquí hemos puesto un ejemplo. Este es de un artículo de revista, que es el que usamos. Déjenme aquí ponerlo. Vean, Alcalá, aquí tiene varios autores. Alcalá, coma, porque van sus apellidos, su segundo apellido y su nombre, P. de coma. Siguiente autor, primer apellido, Barrera, coma, segundo apellido, P. M. coma. Castañeda, tercer autor, coma, Y. R. coma. Y Cabrera. Hasta 4 autores se escriben. Si hay más de 4 autores, si fueran 5 autores, solo se pone el primero y en lugar de poner todo esto, solo se escribe et al, que significa y colaboradores. Pero eso solo es si son más de 4 autores. Este documento, esta referencia es de este documento. Vean aquí están los nombres completos. Daniel Alcalá Pérez. Solo pusimos Alcalá PD. Alcalá PD. ¿Por qué? Porque solo el primer apellido se coloca. ¿Cómo se llama el título del artículo? Células madre cancerígenas, conceptos actuales. El año, vean que aquí lo puedo encontrar. Normalmente en las revistas lo van a encontrar hasta arriba o hasta abajo o en la siguiente página también lo pueden buscar. Entonces aquí vemos que el año es 2015. Vemos que el volumen es 24, el número es 2. A veces acá también vienen las páginas, en este caso no, pero puedo ver que la primera es la 47 y me puedo ir al final para ver cuál es la última, 51. Ya tengo todos los datos que necesito y entonces es Alcalá, todos los autores, punto, de ahí va el año entre paréntesis, 2015, punto, el título, células madre cancerígenas, 2 puntos, conceptos actuales, punto, el nombre de la revista en cursiva, Rep. Sen. Dermatol. Pascua. A veces las revistas vienen así, vean, aquí está. Vienen, en verdad lo que están haciendo acá es que están simplificando el nombre, pero así lo podemos poner. Volumen 24, número 2. Aquí dice 24, entre paréntesis 2, volumen y número. Coma, de la 47 a la 51 y la dirección web de la cual se obtuvo. Este sería un ejemplo de referencia bibliográfica de un artículo de revista. Un ejemplo para un libro. Supongamos que ingresamos a la página del Fondo de Cultura Económica y veo libros gratuitos y quiero usar este libro, que se llama La muerte tiene permiso. Muy bien, ya tengo el título, La muerte tiene permiso. El autor es Edmundo Valadez, solo usaría Valadez completo y para Edmundo una E. Y nos vamos a escribirlo. Valadez, recuerden que el primer apellido se separa con una coma. E de Edmundo, punto. Ahora el año normalmente en los libros lo encontramos más adelante. Acá, aquí está. Vamos a agrandar. Y vean, aquí está. Primera edición 2019. Entonces, en este caso, entre paréntesis, 2019, punto. El título, La muerte tiene permiso. Y si recuerdan, vimos que para libros el título va en cursiva. Entonces, La muerte tiene permiso iría en cursiva. Después va la editorial, que es Fondo de Cultura Económica, punto, y la dirección web de donde se obtuvo el libro. Y listo. Eso sería para un libro. Un ejemplo para una página web, supongamos que estoy buscando información sobre México
y me voy a la página del INEGI. Recuerden que el INEGI, si yo consulto páginas de gobierno de la Secretaría de Educación, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, del INEGI, de cualquier otra institución de gobierno o de una universidad, y entro a la página y no encuentro autor, no es anónimo. Aquí se les llama autores corporativos. Es una institución que representa esa información. Y como es una institución muy confiable, como lo es el INEGI, entonces mi autor, en este caso, va a ser INEGI. ¿Sí? Punto. Y veo que en la página web, por más que la reviso, no encuentro un año o no le pusieron una fecha en la cual publicaron esta información. Ocurre mucho esto en páginas web. ¿Qué hago? ¿Qué año pongo? Como no hay, pongo sin fecha. ¿Cómo se pone eso? Entre paréntesis colocamos S.F. Eso significa sin fecha. Después iría el título. El título es lo que encontramos acá, que es Cuéntame de México, población. Podría pensar que es población total, número de habitantes. No, el título en este caso es este. A veces va a aparecer acá. Uno tiene que buscar dónde están colocando el título correcto de lo que estoy revisando. Cuéntame de México, punto población. Eso es el título completo. Y la dirección URL. Si revisamos, vemos que en páginas web el título también va en cursiva. Recuerden, en páginas web y en libros, el título va en cursiva. En artículos de revista, lo que va en cursiva es el nombre de la revista de investigación. Y con esto ustedes ya saben cómo hacer una bibliografía para artículo de revista, para libro y para página web. El manual APA no es necesario que lo compren, pero hay una traducción bastante buena y la pueden encontrar en esta dirección web que les estoy compartiendo, o también pueden acceder con el código QR que les dejo en esta diapositiva. Revísenlo, está en español. Este manual es una traducción del manual APA, es una traducción oficial y les puede servir mucho para poder hacer tanto citas como referencias bibliográficas. Y con esto, evitar que lo que ustedes están usando, la información que están utilizando, se pueda considerar plagio. Aquí están las referencias que usé el día de hoy. Vean que están bajo el formato APA y espero que esta información sea de utilidad para todos ustedes. Hasta la próxima videocápsula.